qué bien se está aquí. Y entonces es que estabas con Dios, porque sinceramente una pared y una iglesia sola, si no está Dios ahí, no trae tanta alegría al corazón. Aquí se está muy bien. Vamos a hacer 3 chozas. ¿Qué te pasa, Pedro? Soy muy feliz. ¿Qué ha dicho? No, dice que no entendía ni sabía lo que decía. Le habían sacado de sí, había entrado en el campo de Dios. Campo de Dios que es muy realista. Y esto es lo que nosotros no acabamos de comprender. Pero me estoy alargando demasiado. No, padre, nos dice algo muy hermoso de veras. Justamente también nos decía esto, ¿no? Hablar como se habla a un amigo. Pero a veces hay personas que dicen, ¿cómo tengo que rezar? ¿Cómo empezar a rezar? Porque a veces parece que hay unos que no rezan porque no saben o porque esperan decir cosas que van más allá de sí mismos. ¿Qué tipo de manual básico, tal vez me puedo atrever a decir, se le podría dar o qué se le debería decir? ¿De dónde empezar a rezar? Yo lo hago así. Cuando era sacerdote joven y nos habían preparado muchos años y nos habían creído que éramos ya unos perfectos cirujanos del alma. Pero a poco tiempo uno comprendía que esto de cambiar el corazón y la mente es mucho cambiar. Y entonces ya iba uno aprendiendo a que le pusieran problemas que lo dejaban a uno tumbado. Por ejemplo, cuando se presenta esa pobre chica que es una pianista fabulosa y un derrame cerebral la ha dejado paralizada. A los 7 años tiene su primer concierto, a los 7 años. Y a los 40 y tantos tiene nada más que su apartamento, no se ha casado y vive de la música, ha nacido para la música, lleva todo el teclado celestial metido en el fondo del alma y le saca todo el partido posible. Allí está su felicidad, está enamorada de la música y yo diría que también es su religión. Y ahora viene como un trapo humano, con las manos agarrotadas, y me la trae un amigo suyo y me dice, padre, dígale algo que le anime. Y yo en mi vida me he visto más incapacitado porque no soy capaz de causar ni el efecto de la morfina, por supuesto. Y entonces me quedo parado, le miro al amigo casi con una mirada violenta diciendo, ¿por qué me traes un problema tan imposible? Y de repente, enseguida, yo para eso tengo bastante maña, para encajar el problema a otro. Cuando este problema me encanta que salga otro a chotear el penal. Bueno, y yo espérate, en casa está el que creó la música, el que hizo la música. ¿Quieres conocerle? Es alguien de tu grupo. La música la hizo él. Vas a tener oportunidad de hablar con él. Bueno, me miro como se mira un loco, ¿no? Porque para ella ver al que hizo la música era la primera vez que había oído hablar de ese. Le llevamos el carrito de ruedas a la capilla, la puse frente al sagrario y le dije descaradamente al Señor, yo no he hecho nada de esto, ni yo le di la vida, ni yo le metí en el corazón tanta música, tanta armonía y tanta pasión por la locura de la música, ni yo tuve nada que ver con ese derrame cerebral. Esta es hija tuya, viene rota, deshecha, y aquí no hay nadie capaz de devolverle ni una pizca de alegría. Y tú eres Dios, y tú eres el que tienes que responder. Y esto es asunto tuyo. Y no voy a coger cosas que son de Dios sobre mis hombros, porque me estallan en las manos. Y te las suelto. Y yo le digo a ella, mira, háblale como se habla a un Dios, a un amigo, a un hermano, a lo que tú quieras más. Y dile que por qué te dio la música, por qué te ha quitado la música, y qué haces el resto de tu vida sin familia, sin amor, sin hijos, sin música y sin Dios. Y que te dé una explicación,
porque la única respuesta la tiene Él, no la tenemos nosotros, y yo no la sé. Padre, pero ¿qué oración rezo? No, habla como estoy hablando yo, háblale tú. Yo le puedo hablar así, claro, no solamente, eso es hablar. Hablar no te voy a dar un manual de cómo se habla porque tu caso es único. Tú háblale, pero en voz alta. Yo me voy a marchar. Tú tienes que oírte a ti mismo. ¿Qué le dirías si te presentara a Dios, creador de la música, en un día triste y además te dijera, no lo conoces, pero además de ser un músico de maravilla, es tu Padre y tu Dios? Y ahora, créelo, yo voy a rezar fuera. Tú quédate con Él mano a mano, pero háblale en voz alta. Y hablando en voz alta no se habla cualquier oración o se habla muy lento. Y además ella no sabía oraciones. Y empecé a oír primero a llorar. Y ya ves que estoy llorando, y ahí me fui ya, salí, no hablé más, ya estoy llorando. Y empezó a hablar y hablar y hablar. Yo la oía desde el pasillo en que estaba lejos, no paraba, se callaba, lloraba, hablaba. Vi que llamaba, después de media hora me fui y le miré. Y me dice ella a mí riéndose, ¿esperaba usted que me iba a curar, no? No sabía lo que iba a pasar, no me ha curado. Y yo le pedí disculpas, no por Dios, pero lo siento. Y me dice, no, padre, dice algo que no me lo esperaba, que se viene a casa conmigo. Y ahora es distinto, porque lo horrible es verte frente al piano, mudo, pero si viene Él, se me pasó esa media hora tan rápido, si viene Él, todo es distinto. Lo malo de un dolor es quedarse solo con Él. Bueno, a los 15 días vino. A los 15 días había pintado un cuadro y me lo traía. Con el puño cerrado había logrado pintarrajear un cuadro de cómo se imaginaba al Cristo que le acompañaba. Era un Cristo único, creado por el corazón. Tenía una mirada de bondad inmensa y por eso era mirada de Dios. Y luego me lo entregó y dice, es como este, pero mucho mejor. Este se lo regala a usted, porque me habló de él. Pero el que tengo en casa, el que yo veo con el corazón, es mucho mejor. Todos los años va a hacer su retiro de varios días. Señor, has podido, él siempre me dice, la herida está abierta, pero el Señor todos los días me habla. Y aunque la herida siga abierta, hay otra música de cariño y de ternura. Y cuando Dios se pone a querer, lo hace todavía mejor que cuando se pone a hacer música. Me ha regalado cariño, yo no lo he conocido en mi vida. Y me siento feliz. Soy amiga, hermana, hija de Dios. Quise devolverle el cuadro, me dijo, no necesito, padre, el que me acompaña. Y me sigue diciendo lo mismo. Sigo añorando la música, pero está bien compensada, porque en vez de toda la música ha venido Dios. Y me hizo una pregunta que me dolió mucho. Padre, ustedes, los curas, ¿creen que Jesucristo es una maravilla? Y yo le dije, sí, es una maravilla. Es una maravilla, sí, padre, díganmelo a mí, lo que ha logrado conmigo. Pero lo que no entiendo es por qué, si es una maravilla, se lo callan ustedes tanto. ¿Por qué se lo callan tanto? Me acordaba que nuestras homilías son el mensaje, pero es difícil hablar del mensajero con cariño. Y sin embargo, el gran mensaje de Jesucristo no es un libro, como las demás religiones, es una persona.
es Jesucristo. Cuando uno lo ha conocido y ha entrado en ese mundo de Él, o no ha perdido esa añoranza que está impregnada nuestra alma de Él, lógicamente que como un cachorro uno corre hacia Él, vuelve otra vez a salir la parte divina que llevamos a cuestas, semejantes a Dios, reflejando el rostro de Dios, buscando lo nuestro, la vida. Me hizo Dios y vuelvo a mi origen, a mi vida y a mi eternidad. ¿Por qué no nos podemos entender a veces con Dios? Hemos salido de este círculo magnético, el origen, la conservación y la eternidad. Hemos deambulado por otras ferias y jaranas y nos hemos entretenido, en vez de buscar el manantial, con unos charcos de agua. Y decimos que es que reflejan estrellas, pobres charcos de agua, pero dan cada vez más sed. Hay que entrar en la corriente de Dios, Y el corazón, no sé si habla o no habla, pero el alma dice todo, por aquí anda Dios. Sin fe no hay oración. Y sin cariño se convierte en un rezo aburrido, rutinario y de obligación. Fe y amor son bases. El lenguaje lo pone cada uno. Nadie habla a la persona que ama con el mismo estilo. Cada uno busca su propio estilo para su Dios. Pero, Padre Ignacio, si Cristo es la luz, Cristo es la riqueza del alma, del espíritu, de la vida, porque a veces escuchamos que hasta santos tienen la experiencia de la noche del espíritu o la experiencia de la oscuridad. ¿Acaso Cristo no está en su vida o de qué manera lo están viviendo? Les hace pasar por algo que Él pasó, y lo pasó bastante a la fuerza. El Cristo de Getsemaní ha sido siempre un Cristo humillado. Es cuando se rompió ante los israelitas Yahvé. Por eso los tres que lo vieron roto a Yahvé en Getsemaní habían tenido que tener la vacuna de haberlo visto en el Tabor para no hundirse totalmente. Ellos siempre han tenido, como tienen las grandes religiones, musulmanes, hebreos, budistas, un Dios poderoso, un Dios magnífico, un Dios grandioso, un Dios de una dignidad y de una lejanía. La palabra lejanía es todo lo que especifica la adoración a ese Dios, lejano y grandioso, distante. El nuestro se nos vino acá abajo y le pegó la vida trayazos brutales, lo tiró al suelo. Y él dijo allí, si es posible que yo me libre de esto. Y no sé si le doy la explicación. Cuando lo veo allí y cuando lo veo en la cruz decir, ¿por qué me has desamparado? Creo que siento el estremecimiento de que Dios me lo pida un día. Pero comprendo que el cariño por Él no me puede hacer huir del que me ha querido hasta ese extremo siendo Dios. Y le digo, yo no creo que tenga fuerzas, pero si un día me pasara, difícil será que de los labios se me caiga esta frase: nos vamos pareciendo a un Enesto. Y eso para mí sería el gran regalo y el gran don. No lo sé explicar, pero si uno va con un crucificado, si uno va con un amigo roto, abandonado aún por su propio padre porque era pecado, como dice la carta a los Corintios, la 2 Corintios 5:21, le hizo pecado. Pecado es no Dios, y sentir la ausencia de Dios, y sentir que se replegaba toda la divinidad y venía la brutalidad del abandono. Es el infierno de Dios, el infierno de Dios. Es quedarse sin Dios. En cuanto a sensibilidad, ahora comprenderá. Le podemos decir, hasta aquí te acompaño. Cuando el amor dice, hasta aquí no más, haya dicho, aquí se acaba el amor. Es tan difícil decirle,
se acaba, no doy más, eres demasiado lo que pides, no vales tanto. Creo que a gente buena le ha hecho sufrir, pero siempre allá en el fondo de la esperanza, sea por recuerdos de tu amor o sea por esperanzas que da especialmente Dios, nunca llegamos al extremo suyo, pero con mucho orgullo podemos decir, no he sido una compañía, un compañero ornamental. Me ha salpicado tu sangre, tu tristeza y tu dolor. Cada vez nos parecemos más. Y ese es un grito de triunfo. Ese es verse ahí reflejado de alguna manera, olvidado y querido. Y siempre comprendiendo que son regalos, aunque tarde uno en reconocerlo. Gracias. Hay que decir rápido, sí, en tus manos mi vida, papá. Como dice él, después de decir esa frase dice, papá, en tus manos mi vida, sea lo que quiera. Y morir. Gracias, Padre Ignacio. Queridos amigos, esperamos la participación de ustedes. Recuerden, llamando al 344-0951. Estamos en vivo y en directo. Regresamos con ustedes. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Amén. Ingresamos a esta parte final del programa, queridos amigos, escuchando justamente las palabras del Padre Ignacio Mugiro con relación a las preguntas que se le estamos formulando y sobre todo agradeciéndole porque estamos aprendiendo, entendiendo y comprendiendo muchas cosas más sobre lo que significa la oración, algo que decía al inicio suena tan simple. Y recuerden la participación de ustedes. Tenemos creo una llamada de Florinda, ¿es? Florinda, sí. Florinda, buenos días. ¿Aló? Es Clorinda. ¿Clorinda o Florinda? Clorinda. Clorinda. Sí. Buenos días. Yo realmente, buenos días. Qué agradable ha sido hoy. El Padre ha hecho una exposición preciosísima, sobre todo en la parte en que la llevó a la señora que le encantaba la música delante del Señor, ¿no? Y realmente uno empieza la oración muchas veces a comunicarse con Él llorando. No sé, creo que es para que comunicarle los dolores, porque no siente, ¿no? Pero después viene la calma, viene la tranquilidad. Y yo creo que el amor de Él se expresa en tranquilidad. No sé tanto que no permite no tener dolor, no sentir soledad, nos acompaña siempre. Realmente, yo le agradezco bastante este rato que hemos tenido. Ha sido muy, muy, muy bello. Gracias. Gracias, Clorinda, gracias por tu participación y de verdad, Padre Ignacio en realidad lo ha sentido muy bien, ha sentido muy profundamente la presencia de Cristo en base a lo que ha estado narrando.
Sí, yo creo que cuando piensa uno en el dolor, en el sufrimiento, me perdonen que quizás me exprese, un gran dolor que uno se lleva, el único dolor que me llevo caminando hacia el encuentro con Dios, que ya no puede estar muy lejano, es por qué no llamé a más puertas, por qué no hablé más de Dios, por qué no les puse cerca del que ellos estaban reclamando, necesitando. El que me hizo feliz a mí, esa pregunta de esa chica artista, ¿por qué se lo callan tanto? Yo veo a sacerdotes metidos en política, en economía, en psicología, en 20.000 cosas que nos hemos metido todos, por protagonismo, por buena voluntad, por 1000 razones, todas sanables, y no las critico. Pero todo eso lo acepto si han tenido, como tenía Pablo, que trabajaba, sí, trabajaba para sostenerse, pero tuvo tiempo para recorrer el Mediterráneo anunciando a Jesucristo donde alguien no lo conocía. Creo que el que ha experimentado la alegría que es Dios en el corazón, el cambio que sería un mundo sin Dios o con Dios, si se lo calla, me da gana de decir, es que no cree en Dios. Porque si creyendo en Dios, siendo millonario de Dios y millonario de felicidad, aun en las horas peores, se ha callado la palabra de alegría, de esperanza, no lo entiendo. Estamos hoy día queriendo que los laicos ocupen un puesto en la Iglesia importante. Y yo me pregunto, ¿cuándo vamos a dejar a los laicos el 90% de las cosas públicas que hacemos los sacerdotes? Nosotros somos los anunciadores de Dios, y los anunciadores de Dios están anunciando cosas buenas, pero no a Él, no a Él, es distinto. Es Él directamente el que vuelve a estar entre nosotros. No hay que recubrirlo de apariencias implícitas. Por ahí va Dios también. La gente necesita a Dios, es digna de Dios, es capaz de Dios, lo necesita. Y si no hemos sabido crear esta necesidad en la gente, hoy que presumimos del marketing, tendrían que dar un curso, pero un curso de mística, de gente que se ha convertido en un hombre feliz solo porque ha existido alguien que le quería como un Dios quiere a este pobre viejo. Ese no se puede callar, no se puede callar. Sería un egoísta loco. Me hizo feliz, ¿cómo voy a callar? ¿A quién no le voy a decir? No soy un fanático, ni soy un proselitista barato, pero no puedo dejar de ver con tristeza que tengo un don como es el haberlo conocido y que me ha dado la felicidad en la vida, y poder asegurar a ustedes algo que quizás les escandalice. Sin Jesucristo yo creo que no hubiera aguantado la vida. Jesucristo para mí no es un lujo, es de primera necesidad. Él decía que era pan, ahora estamos alborotados que ha crecido el precio del pan. Este pan ya no se vende donde debía venderse, no se da, no se regala, se pide disculpas por regalarlo, se pide paciencia por soportarnos. Siempre habrá alguien que nos necesite. Me da mucha pena, pero creo que poder hablar con Dios es alguien que lo necesita uno hasta el último día de la vida. No hay que ser necio para saber que a partir de los 50 o 60 años ya se privilegia la educación con nosotros sobre el cariño, y es lógico, y yo lo comprendo perfectamente. Pero no es cuando necesitamos menos cariño. Pero yo no quiero interrumpir ni molestar la vida de nadie pidiendo unas limosnas al final. A mí me las dio a cántaros la alegría y la bendición un Dios amigo de los pequeños y de los viejos, que volvemos a ser pequeños y volvemos
con alegría la mirada a aquel que hemos amado desde el primer día. Y nos dicen que hay una llamada al aire. Carmen de Canto Grande nos está llamando. Carmen, buenos días. Sí, buenos días, Padre. Bendito sea. No sé cuánta alegría me da escucharlo. Llega al alma. Yo soy una de las personas que no podía vivir sin Dios, sin Jesucristo. Pero tengo una pregunta que hacerle. No entiendo por qué siempre llego a la Madre Santísima mucho más rápido que a nuestro Señor. Yo lo espero con ansias en la hostia. Espero a los amigos con mucha ansia. Tengo necesidad de Él. Es la única compañía que tengo en la vida. Tengo 2 hijos bellos. Yo era maestra, trabajé mucho y enseñé cantando a los niños a amar a Dios en inglés. Luego no pude ya el año pasado trabajar y me ha quedado un espacio muy grande. Entonces me he abocado a Dios.